Un saludo a cada uno de ustedes, los oyentes que escuchan este podcast. Nosotras somos un grupo de 13 estudiantes de Ciencias Sociales que en esta ocasión tenemos la oportunidad de hablarles sobre un libro del género de la novela política. Es una obra magistral que nos habla de los peligros que encierran los sistemas políticos totalitarios. Lleva por nombre 1984 y es del escritor británico George Orwell. Resulta ser que todo en este libro es político, a excepción del título, que es el resultado de invertir el año en que el autor terminó de escribirlo, 1948. Orwell cambia de posición al 4 y al 8 y deja como título 1984. En esta novela el escritor divide el mundo en tres superpotencias: Eurasia, que es la potencia formada por la Unión Soviética, una vez absorbida Europa; Asia, que engloba Japón, China e Indochina; y la última potencia donde se desarrolla la trama de los personajes es Oceanía, que la integra Gran Bretaña, América, Australia y una pequeña parte del sur de África. Oceanía es un estado implantado tras una revolución y gobernado por un partido totalitario que ejerce su dominio valiéndose de diversos medios de control. Divide su sistema gubernamental en 4 ministerios: el Ministerio de la Abundancia, responsable de los asuntos económicos de la producción y distribución de los bienes, que son escasos para la población en general y abundantes para los dirigentes; el Ministerio del Amor, que se encarga del mantenimiento de la ley y el orden, y específicamente de los prisioneros del partido, a los que se aniquila o, como dice el libro, se les evaporiza, y en el mejor de los casos, si es que se puede considerarse mejor, se les destruye la mente, se les aniquila la conciencia en un proceso llamado curación, porque para ellos pensar y tener conciencia es una enfermedad que corrompe las estructuras del régimen y de la sociedad en que viven. El tercer ministerio es el de la paz, encargado de los asuntos relativos a la guerra, y el último ministerio es el de la verdad, donde trabaja el protagonista y se encarga de las noticias, los espectáculos, la educación y las bellas artes. En este libro se cuenta el proceso de rebelión de Winston Smith, su protagonista, un funcionario del Ministerio de la Verdad. Irónicamente, la función de este departamento es la reconstrucción de la historia, falseando o destruyendo los datos reales, con el fin de componer una nueva realidad en la que sus habitantes ignoren el pasado verdadero y de ese modo poder ejercer el dominio absoluto sobre la sociedad. La labor de Winston consiste en alterar la información escrita, reescribir o hacer desaparecer aquellas noticias que incomodan al partido. Él debe revisar noticias, artículos que, de un modo u otro, deben ser rectificados para favorecer los intereses del gobierno. Pueden aludir a la producción de algún artículo que ni siquiera se están fabricando o a equivocadas predicciones del hermano mayor. En cualquier caso, la responsabilidad de Winston es rectificar las cifras anteriores para hacerlas coincidir con las nuevas. Al principio, a Winston no le desagradaba su trabajo, le resultaba cómodo y no le preocupaba el destino de esos mensajes originales que, una vez rectificados, arrojaba por el agujero de la memoria para que fueran devorados por las llamas, y que en cualquier hecho real deja de serlo si desaparece de los anales de la prensa y de cualquier otro medio de comunicación. De igual modo, aquellas personas que han contravenido las directrices del partido y han caído en desgracia a los ojos del partido desaparecen, nunca han existido, pasan a convertirse en no personas. Winston y quienes trabajan en los diferentes ministerios se encuentra en un nivel ligeramente superior al de los proles, la clase obrera o proletaria, pero a una distancia mucho mayor de los miembros del partido, una élite social que puede acceder a beneficios alimenticios o de otro orden. Winston, desde que perdió a sus padres con menos de 10 años, se había criado bajo el régimen totalitario del partido. Llevaba la misma existencia alienante que el resto de la población, de lo que no parecía darse demasiada cuenta, pero últimamente vive obsesionado por el rígido control que le ejerce el partido bajo las órdenes del hermano mayor, una especie de ser omnipresente a omnisciente que vigila a sus ciudadanos desde pantallas y micrófonos instalados por todas partes, ocultos como medios con los que
se observa a la población. Las telepantallas, como las llaman en el libro, son parte de los avances tecnológicos que se usan con fines restrictivos para escuchar lo que dicen los militantes, para ver si escriben alguna especie de antipropaganda o si acceden a libros prohibidos, y estos terminan limitando el accionar y el pensar del individuo, porque nadie se arriesga a hacer algo no permitido por el partido. Luego, de forma paulatina, Winston comienza a odiar al partido y a quienes lo rigen, especialmente al hermano mayor. Una tarde, en sus paseos por los barrios de los proles, los únicos que les parece gozar de menos vigilancia, Winston entra en una tienda de objetos de segunda mano, cuyo propietario es el señor Charleston, un anciano con el que Winston mantendrá charlas sobre el pasado. Allí adquiere clandestinamente un cuaderno en el que, en su proceso de rebelión, escribe sus desacuerdos con el sistema. Para hacerlo, tiene que buscar un lugar estratégico de su cuarto al que no puede llegar al visor de las cámaras. Sabe que da igual porque la policía del pensamiento acabará descubriéndolo, escriba o no, porque ya ha cometido el grave error de los delitos. El criminal, que es el conjunto de pensamiento no ortodoxo de una persona, como las creencias o los pensamientos políticos inaceptables y las dudas tácitas que contradicen los principios de Innsbruck, el socialismo inglés, la ideología dominante de Oceanía. Por tanto, el gobierno del partido controla el discurso, las acciones y los pensamientos de los ciudadanos de Oceanía. Aún así, Winston corre el riesgo y escribe. Él cree que cualquiera puede estar observándolo, de manera que, al darse cuenta de que una joven lleva varios días cruzándose con él y mirándolo, piensa que puede tratarse de una delatadora. Las imágenes que se ofrecen en las pantallas en los programas dedicados al odio tampoco son muy tranquilizadoras. Uno de sus principales protagonistas es el señor Goldstein, un hombre del que se dice que ha publicado un libro lleno de mentiras que perjudican al partido. Goldstein había ocupado un alto cargo en el partido, pero ahora su disidencia lo ha convertido en uno de los seres más peligrosos y buscados por el hermano mayor. Una mañana, cuando Winston sale de su cubículo para ir al baño, ve avanzar hacia él a la chica morena de la que sospecha que está espiándolo. La joven tropieza y cae al suelo, y cuando Winston se acerca, ella le da una nota en la que le ha escrito: "Te quiero". Se llama Julia y trabaja para el Ministerio de Ficción. Winston, una vez salvada la perplejidad que le causa dicha confesión, se siente emocionado y desea volver a verla. Los primeros encuentros los tienen a la afuera de Londres, en el campo. Allí inician una relación sexual que, para evitar el riesgo de la vigilancia exterior, continúa en un cuarto que contratan en la vivienda del señor Charrington. La habitación está llena de chinches y hasta en una ocasión reciben la visita de una rata, lo que provoca un ataque de pánico en Winston, ya que, como le confiesa a Julia, no hay nada que le produzca más terror. Sin embargo, en medio del árido ambiente externo, el amor de la pareja y el canto continuado de una mujer que llega desde la casa de enfrente humanizan el escenario de ese pequeño recinto. Winston sabe que su vida corre peligro, a la transgresión de haber expresado su odio al partido en el diario. Ahora se añade la gravísima falta de tener relaciones sexuales con Julia, algo que el partido considera abominable. Pero haber conocido a Julia y fiarse de ella le ha dado nuevas fuerzas para tratar de dirigir su discrepancia de manera más eficaz. Tiene que pasar a la acción, y para ello piensa en O'Brien, un miembro importante del partido interior por el que Winston siente una gran admiración. Por eso, cuando O'Brien le invita a su casa, Winston se siente feliz, porque cree estar más cerca de sus propósitos. Acude a la cita acompañado de Julia, un acto por sí temerario que Winston no parece sopesar de su magnitud. Está convencido de que O'Brien es miembro de una hermandad contrarrevolucionaria y su aspiración a que éste lo acepte es tan grande que no le importa correr riesgos. O'Brien le deja el libro de Goldstein y cuando los amantes se encuentran en su refugio, Julia le pide a Winston que se lo lea en voz alta. El libro de Goldstein condensa la historia y el funcionamiento del partido, a la vez que analiza los beneficios que reportan las guerras en los países totalitarios.
El esfuerzo bélico se planifica siempre para que la consuma cualquier exceso de producción que pueda producirse una vez cubiertas las necesidades básicas de la población, dice el texto. La lectura del libro exalta a Winston y reafirma sus convicciones, ya que el pensamiento de Goldstein es el producto de una inteligencia similar a la suya, solo que enormemente más poderosa y sistemática, y menos acobardada, según percibe Winston, quien también reflexiona con acierto que los mejores libros son los que cuentan lo que ya sabías, puesto que se acaba de hacer referencia al libro de Goldstein. Hay que señalar que la historia, contada en la novela a través de la óptica y el pensamiento de Winston, se interrumpe en mitad del libro con 15 páginas de La ignorancia es la fuerza, el texto de Goldstein. Winston no termina la lectura de este texto ni tampoco llegan a consumarse sus planes contrarrevolucionarios, ya que se lo impide la llegada de unos hombres. Al mando de Sharrington, en realidad un miembro de la policía del pensamiento que se hacía pasar como el dueño de la tienda en donde Winston alquilaba el cuarto para encontrarse con Julia. Sharrington y sus hombres detienen a la pareja y la conducen al Ministerio del Amor, el lugar del que nunca se apagaban las luces, según la descripción de O'Brien. Ahí también aparecen detenidos su vecino, el señor Parson, y un compañero de trabajo, el poeta Amflor. Todos van a ser llevados a la habitación 101, última parada en su viaje a los infiernos, donde perderán lo único que les queda, su voluntad. Pero antes de que llegue su hora, Winston descubre que O'Brien es un espía que había pretendido pertenecer a la hermandad contrarrevolucionaria para tenderle una trampa. Y es que O'Brien actúa con sofisticación. Se vale del interés que ha percibido despertar en Winston para incitarle a formar parte de su misma hermandad, acusarlo de deslealtad y someterlo a tortura física y psicológica. Ese personaje resulta especialmente interesante puesto que a través de él el lector puede adentrarse en la cotidianidad y forma de vida de los altos cargos del partido. O'Brien tiene criados y puede disfrutar del vino y de otros lujos gastronómicos, inaccesibles para el amplio sector de proles. También con él se pueden comprender mejor los comportamientos y manipulaciones de los que habitualmente se sirve el aparato del partido para atrapar a los que no les obedecen ciegamente, como ocurrió con Winston y Julia. O'Brien, luego de capturar a Winston, lo somete durante meses a torturas físicas y mentales. Al principio, Winston resiste los suplicios, grita el nombre de Julia invocando su amor por ella, y no reprime su pensamiento al sentir odio por el hermano mayor y por el partido. Todavía parece escuchar las palabras que O'Brien le ha susurrado al oído, en lo que quizá era un sueño, unas palabras cuyo significado no había entendido totalmente, pero con los que apaciguaba el prometerle: tranquilo Winston, yo cuidaré de ti, te salvaré y haré que seas perfecto, para cumplir con su cometido, que no es otro que el de privarle de humanidad y raciocinio. O'Brien enfrenta a Winston a la peor de sus pesadillas. Cuando finalmente lo lleva a la temible celda 101, le muestra una jaula llena de ratas. De él depende que O'Brien abra o no la puerta de la jaula, y que las ratas, una vez liberadas, se lancen contra Winston. El efecto deseado que cumple: un Winston aterrorizado, embrutecido por el dolor y el miedo, clama desesperado que se las arrojen a Julia. El maquiavélico lavado de cerebro al que Winston se ha sometido ha alcanzado su objetivo, y el Estado totalitario, personificado por O'Brien, ha ganado la batalla. Cuando una vez despojado de su conciencia, Winston vuelve a salir al mundo exterior. Ni siquiera la presencia de Julia le hará recuperar sus sentimientos. Habían destruido su mente. Le dieron otra forma. Lo convirtieron en un fanático más. Cambiaron sus ideales y acabaron con su rebeldía. Lo deshumanizaron. Ya no era el mismo. El nuevo Winston tampoco recobrará su antigua insumisión. Ahora ya se puede afirmar que la salvación y perfección prometidas por O'Brien le han llegado finalmente. ¡Qué malentendido tan cruel e innecesario! ¡Qué exilio tan abuseado! Se dice a sí mismo al pensar en su antigua rebeldía. Ahora, una vez que la lucha ha terminado y se ha vencido a sí mismo, ya puede admitir que ama al hermano mayor. Se ha vuelto un seguidor más de ese sujeto que sonríe tras el bigote negro.
Elementos e ideas políticas de 1984. Como dijimos al principio de este podcast, en esta novela todo tiene que ver con política a excepción de su título. Específicamente tiene que ver con el ejercicio del poder, pero hemos seleccionado y analizado los siguientes elementos políticos extraídos de este libro. Primero, el peligro del totalitarismo y sus efectos en la sociedad. Como vemos en esta obra, a raíz de una revolución con la que se espera liberar a los ciudadanos de Oceanía y crear una sociedad de hombres libres e iguales en el acceso de los recursos y medios de producción, llega al poder un gobierno totalitario, ya que solo existe un único partido, con un único líder de Estado llamado el hermano mayor o gran hermano, y además existe una ideología oficial, el socialismo inglés, lo que implica que no hay pluralismo político, no existen partidos serios, no hay abertura política a la crítica o a la oposición y existe una persecución y aniquilamiento sistemático a cualquier forma de pensar diferente o disidente. Pero, además de esto, el partido controla la distribución de los alimentos y elementos producidos en el país. Por ello, el proletariado y los militantes del partido viven en escasez, y en cambio los miembros del partido interior, que son la única élite dentro de esta sociedad, viven de manera acomodada. Pero no solo controlan la economía, sino también los medios de comunicación. No hay nada que se publique sin el permiso del partido, además de eliminarse todo lo que pudiera contradecir al partido y de cambiar la verdad o volver realidad la mentira. Además, el partido se encarga de producir distractores para el proletariado, tales como las novelas, canciones carentes de contenidos o la pornografía. Esto con el fin de que se mantengan ocupados en mente y no vean los problemas sociales que tienen, ni se preocupen por la carencia económica ni por el incumplimiento de sus derechos humanos. El Estado se ocupa de que no piensen, de que no se eduquen para que no cuestionen nada aunque sea cosas evidentes. Ese es el problema del totalitarismo, que pueden hacer que 2 más 2 sean 5 si el Führer o dictador así lo quisiera, aunque en términos matemáticos 2 más 2 siempre tienen que ser 4. El siguiente elemento político es la policía del pensamiento, quienes tienen cámaras y micrófonos ocultos literalmente en todas partes. El gobierno puede observarte en tu hogar, a través de la pantalla de tu televisor, y no tienes permitido apagar el televisor nunca. Existen muchas cosas que no tienes permitido hacer en esta sociedad, y si las haces, la policía puede llevarte lejos y tirarte en un campo de concentración, de trabajos forzados o de vaporizarte. Así pues, no se tiene permitido tener amigos cercanos. Lo que se tiene en cambio son camaradas, una especie de compañeros del partido. Tampoco está permitido estar enamorado. No se pueden tener citas o tener sexo con alguien que te gusta. Básicamente, se supone que la persona debe guardar toda la energía emocional para el partido, y el único amor permitido es hacia el gran hermano y hacia el partido. Esto para asegurar la lealtad del individuo, ya que si tuviera más afectos, su lealtad podría estar con su pareja o con su familia y no con el partido. El tercer elemento político es la utilización de la guerra o la creación de un enemigo para mantener intacto el régimen, porque esto le da al colectivo algo y a alguien a quien combatir por querer romper las estructuras del régimen, y le da al totalitario la imagen de salvador, protector y cuidador de la sociedad conocida. Tal es el caso del nazismo, quien usó como enemigo a los judíos y vendió la idea de ser la raza aria a la que nadie reconocía para hacer la guerra y para aniquilar a una comunidad entera. Y acá entra el cuarto elemento, que es deshumanizar al individuo, quitarle su conciencia y lavarles el cerebro con medidas populistas, con distractores, con propaganda o haciendo uso del terror. Y solo con el lavado del cerebro uno entiende que los militantes del partido nazi torturaran con gusto a los judíos y los masacraran en masa o los llevaran a campos de concentración creyendo que su trabajo los haría libres del pecado de ser judíos. O sea, cualquier persona pensante no ve esto normal. Para apoyar políticas como esta, uno tiene que estar o vacío del cerebro o te tienen que hacer un lavado fuerte. El quinto elemento es la movilización política,
En el totalitarismo el ciudadano debe estar activo, ocuparse de ver la programación gubernamental en la televisión, asistir a las manifestaciones de motivación, incluyendo una llamada Los 2 minutos del odio dentro del libro. También hay que hacer trabajo voluntario y comunitario para el partido. Esto porque tu vida debe estar dedicada al servicio hacia el partido. Además, esto ayuda al progresivo lavado del cerebro y a tener menos tiempo para pensar. El sexto elemento político es la típica táctica de cualquier dictador de mantener el poder a través del miedo. El saber que es imposible levantarte contra el régimen, porque eso conllevaría tu muerte, la tortura o el encarcelamiento en campos de concentración o de trabajo forzado, hace que el individuo quite de su mente la idea de criticar al sistema, de expresarse contra él y de rebelarse. Por algo, en el libro, Winston siente que comete un delito solo con pensar, y por algo en la Alemania nazi la gente entregaba a cualquier sospechoso de ser judío o opositor pese a saber lo que les pasaba. En el libro, para someter a Winston lo llevaron a la habitación 101, que tiene lo peor del mundo para cada individuo, por ende varía de persona a persona. Son sus fobias. Estas pueden ser las ratas, como en el caso de nuestro protagonista, la castración o el miedo a las alturas. En fin, uno de los puntos del libro es que los seres humanos pueden ser quebrantados completamente hasta que ellos crean cualquier cosa que se les diga. Por ello lo importante en el totalitarismo no es tanto mantenerse vivo, lo realmente importante es mantenerse humano. Mientras un régimen no sea capaz de cambiar los sentimientos e ideales de una persona, no habrá ganado, y en cambio uno será leal consigo mismo. Con esta reflexión nos despedimos y les damos las gracias. Se han dirigido a ustedes Yesenia Rivas, Roxana Rafaelano y Vanessa Dera.